infección. Que la fase aguda de la infección es más tórpida. Si el médico no se pone las pilas, el paciente se va. Hola, ¿cómo están? Les saluda José Luis Silva desde la Clínica La Esperanza, donde nos preocupamos por la salud de los venezolanos y ante los crecientes casos de erliquiosis, una enfermedad que se transmite por la picadura de la garrapata, hemos decidido realizar esta campaña de concienciación. En casos graves puede causar complicaciones como insuficiencia respiratoria, fallo renal o trastornos neurológicos. Es fundamental un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado para prevenir complicaciones severas. Si presenta sintomatología, no se automedique. Acuda a su médico especialista. Permítanos presentarle a nuestro staff de médicos, la doctora Kelly Vázquez, internista, el doctor Rubén Pereira, internista, le damos la bienvenida, y a la doctora Doris Oderman, neumonólogo, todo staff de médicos perteneciente a la Clínica La Esperanza. Bueno, entremos en materia. Doctora, bienvenida nuevamente, la doctora Kelly. Comencemos consultándole qué es la erliquiosis. La erliquiosis es un capítulo aparte de la medicina tropical, ¿verdad? Es una zoonosis donde el hombre accidentalmente está en el medio del animal, o los animales vienen al medio del ambiente del hombre. Es una enfermedad transmitida por el grupo de la Rickettsia, ¿verdad? Transmitida por las garrapatas y que presenta unos síntomas muy pleomórficos, muy variables, ¿verdad? Confundibles con cualquier otra enfermedad de origen tropical. Generalmente el paciente puede acudir con múltiples manifestaciones, fiebre, malestar general, decaimiento, náuseas, vómito, y confunden eso en el diagnóstico clínico. Ahora le interrumpo, doctor Rubén. ¿Solamente la garrapata o las garrapatas transmiten la erliquiosis o...? Sí, mira, la garrapata es el vector, ¿ok? Ahí, todos los animales que tengan sangre pueden ser reservorios de la erliquia. La garrapata es el vector, es el que transmite. Pica al animal, el animal se infecta de la erliquia y después si la garrapata es la que te pica a ti, tú te infectas de la erliquia. Ahora, ¿la garrapata puede picar cualquier tipo de animales o hay preferencia en los animales? Hemos escuchado de los perros, por ejemplo. Tienen preferencia para los animales con pelo, gatos, perros, de venados, pero puede picar desde culebras, aves, roedores, o sea, es a todos los animales que tengan sangre. Quisiera, doctora Doris, hacer algunas preguntas puntuales en cuanto a las estadísticas que han despertado tanta alarma en el mundo y en Venezuela también. ¿Se manejan algunos números específicos? Claro, en nuestro país el primer caso registrado de erliquiosis fue en el año de 1992, en el cual se aisló la presencia de mórulas intracitoplasmáticas, que es la forma en cómo se logra evidenciar desde el punto de vista bacteriológico, en una lactante de 17 meses. Esos primeros casos fueron estudiados en la Universidad del Zulia por la parte científica veterinaria, y desde entonces se han ampliado los estudios tanto diagnósticos y se ha pensado más en esta etiología, porque como siempre digo, y seguro mis compañeros clínicos también ha de compartir, si nosotros como clínicos no hacemos una historia completa, exhaustiva, conocer la epidemiología del paciente, correlacionarlo con la evolución clínica del paciente al examen físico y luego solicitar los exámenes complementarios, probablemente esta enfermedad siga en su registro, como lamentablemente tenemos bajo los casos al momento de hacer el diagnóstico, porque no siempre se piensa en esta entidad. Y cuando lo pensamos, ante el desarrollo de todos estos síntomas, hacemos el diagnóstico. Es cierto lo que uno escucha, que hay personas que afirman que tienen la erliquia o la erliquiosis durante mucho tiempo, que son como pasivos, y hay uno cuya sintomatología es mayor.
Eso va a depender de su sistema inmunológico. Quizás si en ese momento está en curso alguna otra entidad que inmunosuprima su sistema de defensa, pueden hacerse más floridos los síntomas, ¿no? Pero sí hay una fase aguda y una fase crónica o subclínica, dependiendo en qué momento el paciente presenta Pero los síntomas. siempre va a incluir la misma sintomatología inicial. Les pregunto a ustedes, dolores de cabeza, o puede haber variables. Es variable. Mira, los síntomas son variables. Va desde gente asintomática, ¿ok? Hasta gravemente enfermos, ¿verdad? Con complicaciones graves que pueden tener derrame pleural, pueden tener cefalopatía, pueden tener falla hepática. O sea, los síntomas son muy variables y va a depender del sistema inmune y de las enfermedades concomitantes que tenga el paciente. Si un paciente nosotros hemos visto, en cuanto a los registros que está hablando acá, un incremento del diagnóstico por dos cosas. Primero, porque lo estamos pensando más. Luego, lo estamos pensando más y lo estamos buscando mal. Segundo, porque en la pandemia el COVID fue una enfermedad inmunosupresora y brotó mucho más en enfermedades con el líquido. Enfermedades que estaban subyacentes ahí. O sea, siempre han estado, pregunto, siempre estuvo allí subyacentes, solo que el COVID afloró una cantidad de casos mayores que están acá. Y hemos visto casos desde muy leves hasta muy graves, ¿ok? Hasta muy graves. Y generalmente la gravedad depende del sistema inmune de los pacientes. Los pacientes inmunosuprimidos tienen más probabilidades de tener enfermedades graves. Entonces, los pacientes en las edades extremas en las edades extremas, ancianas y bebés, tienen enfermedades mucho más graves. El rango allí es muy superior. Ahora, volvamos al hecho de cómo se contagia, doctora Kelly. O sea, ¿cuál es la forma de contagiarse para el común denominador que esté escuchando? Ajá. Al principio de todo este problema de esta zoonosis, de capital importancia, ¿verdad? Que el contacto de la garrapata con el individuo, con el paciente, ¿verdad? En el transcurso y por medicina basada en evidencia, ¿verdad? Se ha podido constatar que pacientes que vienen dicen, no, doctora, yo no tengo perro, doctora, yo no tengo gatos, pero comen quesos crudos que pueden venir contaminados cuando están ordeñando a las vacas, ¿verdad? Contaminan la leche. Esa leche hacen el queso crudo. Hay animales que están enfermos y esas carnes son consumidas por los humanos y el paciente se puede contaminar. E incluso, incluso las aves, porque como dijo el doctor, la garrapata puede tenerla cualquier animal que tenga sangre, ¿verdad? Y si en la garrapata está infectada, en la posibilidad de que transmita por medio de los alimentos al individuo es alta. Ahora, yo la escucho, doctora, y me inquieta el hecho de que si por los alimentos normalmente podemos también de alguna manera contagiarnos, entonces significa que el rango o el abanico es gigantesco. Sí, pero es la vía alimentaria es una vía muy, o sea, generalmente el contacto de la garrapata directamente, inoculándote directamente a ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el ciclo de la garrapata? La garrapata es un insecto diferente. Primero que vive hasta 2 años o 3 años. ¿Okay? La garrapata vive mucho tiempo. Sin alimentar. La garrapata puede picar a un animal hoy, se hincha de su sangre, la sangre infectada. ¿Okay? Después que ya está llena, se despega del animal, no se queda viviendo del animal. Se despega del animal y empieza a digerir eso, que puede durar muchos meses digiriendo eso. Ella queda en reposo, ¿ok? Puede quedar en mi rama, en el pasto. Partamos también, doctor Rubén, de que estamos hablando de La garrapata de tamaño microscópico. No, de milímetros hasta 10 milímetros. Estamos hablando desde 3 milímetros hasta 1 centímetro, o sea, que se pueden ver. Microscópicos, necesitamos una lupa para ver, pero 3 milímetros enseñan como un navegador, no lo vamos a detectar. Entonces, ella puede estar pasiva un tiempo. Entonces, nosotros o los animales vuelven a pasar por donde está la garrapata pasiva, vuelve a picarla y pasa a sentamos nosotros. Nos pica, a veces nos picó, se llenaron y se desprendieron. Y no vimos nosotros que la garrapata se quedó con nosotros. ¿Ok? O sea, y en ese que te picó, se te transmitió la guilla o las otras enfermedades, porque no es solamente la guilla la que puede transmitir la garrapata. Hay como 6 o 7 enfermedades que puede transmitir. Hay unas
llamémoslo así, más mediáticas que otras. Simplemente lo atajo aquí para mencionar que aparte de la Ehrlichia, hay otras también. Otras son 11, otras sí. Sí, ¿no? Tú lo que ahorita... Es más mediática, con mayor incidencia. Con respecto a eso que dice, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque yo he tenido pacientes que jamás en su vida han estado en contacto con, o sea, porque para que te pegue una garrapata, te pica la garrapata, ¿verdad? Yo he tenido casos de pacientes, y se describe en la literatura, ¿verdad?, que han sido contaminados con sangre transfusión. Sí, Sí. bueno. Entonces, no podemos darle la vital, o sea, sí es importante. Lo picó la garrapata, pero hay pacientes que te juran y te juran y no la picó garrapata. Pero son consumidores de lácteos crudos. Yo tengo un paciente que llegó, que mató un chigüire, un animal de esos de monte, y se lo montó en el hombro Animal de cacería. de cacería. Y venía, como a los 18 días, llega al consultorio, fiebre. Y él hizo una fase aguda de la infección. Que la fase aguda de la infección es tórpida. Si el médico no se pone en las pilas, el paciente se va. Porque te hace compromiso multisistémico, falla hepática. Y la más controversial, la falla pulmonar. Que al que le da la falla pulmonar, yo veo difícil que se salve. Porque de verdad que es bien severa la complicación. Entonces, el paciente, él cuando va a mi consulta, dice, no, él es mecánico, no, que él es mecánico. Tenía una semana aquí en San Félix, en la mecánica, pero vivía en Tumerén, se había montado el animal encima, lleno de garrapata, se vació la garrapata en el cuerpo y a los 18 días tuvo fiebre. Hizo una encefalopatía por la zoonosis. Ahora, les consulto a ustedes como especialistas, ¿cómo saber, para quienes incluso nos vean y escuchen esta información tan importante de hoy, cómo saber en nuestro diario vivir, en nuestro tránsito, que uno puede tener o en qué momento ir a una clínica, venir al laboratorio, porque tal vez no me siento bien, porque tal vez no es anormal lo que estoy presentando y no, simplemente un dolor de cabeza casual, o estoy perdiendo peso y tal vez no lo asumo como algo normal o en una otra sintomatología que uno como que le despierte las alarmas. Bueno, con respecto a la clínica, generalmente es luego de 2 semanas de haber sufrido propiamente de la picadura de la garrapata es que pueden presentarse síntomas, ¿no? Que ya sería la fase aguda, donde generalmente los pacientes pueden consultar, pero que eso ya nos pronostica que quizás su evolución sea un poco más tórpida, ¿no? La erliquiosis se caracteriza por una triada, en donde son síntomas generales, la fiebre, que tiene un patrón característico. Siempre fiebre. Sí. La fiebre generalmente tiende a iniciar con elevación de la temperatura de 38 grados centígrados, inclusive puede llegar durante los días de forma progresiva a ascender a 40 grados centígrados o más. No tiene un predominio horario, pero sí se acompaña de escalofríos y diaforesis, de sudoración profusa. Eso es típico y que es de muy difícil manejo. Generalmente no responden a medicamentos antipiréticos que utilizamos usualmente para bajar temperatura, no responden de forma fácil. A su vez, síntomas generales constitucionales, dolores musculares, articulares, fatiga. Puede inclusive presentar síntomas gastrointestinales, pérdida del apetito, náuseas, vómitos. Hay una fase donde ya los pacientes se complican, que pueden manifestar síntomas hemorrágicos, inclusive digestivas, sangrado a través de las heces, vómitos con sangre, epistaxis, que es el sangrado por la nariz, hasta casos graves que ya son pacientes que tienen un compromiso sistémico, que es lo que llamamos coagulación intravascular diseminada. Entonces ya son pacientes que son directo de manejo en cuidados intermedios, en cuidados intensivos. O sea que en esa tríada que usted menciona, disculpe interrumpirla para que el desarrolle, de alguna manera, siempre hay una manera evidente de saber que uno no está bien. Claro, ahí es lo que te iba a decir. Yo aplico la regla de los 3 días y se lo digo a mi paciente. La regla de los 3 días. Si tú el primer día te sientes mal, ¿okay? Tú puedes tomar tratamiento sintomático, acetaminofén, y esperar. En el segundo día te sientes mal, ¿okay? No has mejorado. Si el tercer día te sientes mal, acude al médico. Porque no nada más es religioso. Eso puede ser cualquier cosa. Tiene que ir al médico, entonces el médico será el que ve. Cualquier enfermedad que dure más de 3 días, viral o no, debe ser evaluado por un médico. ¿Ok?
¿ok? Debe ser orado por un médico, no es que me voy a quedar a ver si se me mejora o me tomé alguna otra cosa. Y evitar la automedicación excesiva, porque aquí tenemos, no se me quitó la fiebre, como te dice la doctora, porque la fiebre es difícil, pero me tomé después de un diclofenac, después me volví a tomar otro acetaminofén, me tomé antigripal, y a veces entonces lo vemos no solo los síntomas de la enfermedad, sino de intoxicación medicamentosa los efectos de la sobremedicación y la automedicación. Entonces, si a los 3 días tú no sientes que vas bien, debes acudir al médico. Es un tiempo prudente para no complicarte muy complicado, ¿ok? Y es un tiempo prudente que si es algo leve, te hayas mejorado. O sea, Yo estoy muy de acuerdo. Doctora Kelly. Estoy muy de acuerdo con el doctor Pereira, ¿verdad? Los 3 días es importantísimo, ¿verdad? Que el paciente tiene la mala costumbre que pasa más tiempo y no acude al médico. En 3, 4 días permiten al médico hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Con cualquier otra patología, ya sea viral, ya sea bacteriana o sea parasitaria. El paludismo, porque ese es uno de los diagnósticos diferenciales de primera instancia en este tipo de enfermedad es el paludismo, la leptospira. ¿Por qué? Porque la Ehrlichia produce muchos síntomas de miopatía. El paciente o artropatía dice, doctora, no, me duelen las masas musculares, no me puedo parar. Una leptospira no tenemos que hacer diagnóstico diferencial. De hecho, hay pacientes que en etapa inicial presentan aumento de las enzimas, la creatina hipofoquinasa, igual que la leptospira. Y la miopatía es muy importante. La fiebre. Con respecto a la fiebre, la fase aguda es la que más fiebre hace. Fiebre de manejo difícil, 39, 40, 41. Son las fiebres más altas que yo he visto. Esa fase que usted menciona, doctor Dori, esa fase es considerada fase inicial. La fase aguda. Se habla de fase aguda de 0 a 7 días. De 0 a 7 días. Y eso va a depender de cada... Es como cuando decimos la hepatitis B o la hepatitis A. ¿Quiénes responden mejor? ¿Quiénes hacen más síntomas? ¿O quiénes hacen síntomas más torpidos ante una hepatitis? Los más jóvenes. Y yo he tenido, en mi experiencia, los pacientes que han tenido síntomas más severos, los pacientes jóvenes, en Ehrlichia y en MAVES, de difícil manejo. Y es importante lo que decía la doctora Doris, importantísimo. El 90% del diagnóstico de cualquier enfermedad lo da una buena anamnesis con el paciente. Una buena enfermedad actual, una buena exploración de los antecedentes epidemiológicos del paciente. Y ya lo demás sería como otro 10%, que eso no lo enseñaron en las escuelas de medicina, ¿verdad? Nos da el otro porcentaje del diagnóstico. Nos ayudamos con eso. Pero no podemos centrarnos porque nos vamos a perder en el desierto. Si centramos a pedir exámenes si no tenemos una dirección de lo que estamos buscando. Doctora Doris, hay un tema importantísimo que es el tema estadístico, que quisiera retomarlo, estadístico venezolano. De hecho, yo diría que es estadístico económico-social, porque creo que todo esto influye y está influyendo en la ehrlichiosis en nuestro país. Así es. Así como esta enfermedad y muchas otras emergentes, lamentablemente tenemos estadísticas, un subregistro, ¿no? Porque uno no se piensa en la enfermedad, como bien lo había citado el doctor, al momento de evaluar un paciente. Si el médico no lo piensa y correlaciona toda la clínica y la evolución del paciente, pues no solicitamos la prueba para confirmarlo. Entonces existe un subregistro en ese momento y además de que desde el punto de vista de nuestras instituciones estadísticas en nuestro país, no estamos actualizados. Pero sin duda, en el contexto de nuestra experiencia, hemos visto que ha aumentado el número de casos de estos pacientes generalmente que están hospitalizados. Cuando acuden hospitalizados por otros síntomas, pensamos en ehrlichiosis, pero pueden tratarse de coinfecciones, es decir, que puede estar presente en conjunto con otro microorganismo que debemos estudiar, bien sea de etiología viral, COVID, influenza o pacientes ya complicados con otras entidades o enfermedades de base. Entonces siempre debemos pensarlo, correlacionarlo, siempre con el criterio médico que impere y solicitar los estudios de forma precoz para evitar que los pacientes ya se compliquen. Y que es una de sus especialidades como neumonólogo, las afecciones pulmonares van ligadas a todo este tema. Son frecuentes los síntomas respiratorios, que pueden iniciar como síntomas respiratorios superiores, congestión nasal, faringitis,
Pero ya cuando hay un compromiso pulmonar propiamente, el paciente debuta con tos, que generalmente es seca, y dificultad respiratoria, la cual es progresiva. Una vez que acude el paciente con estos síntomas y correlacionando todo ante la sospecha, solicitamos estudios de imagen, preferiblemente tomografía de tórax, en el cual en fases iniciales o agudas, la arritmia tiene una presentación característica, es que hace una neumonía intersticial. Hay un compromiso intersticial de los pulmones y allí debemos abrir abanico y estudiar otras etiologías, principalmente las virales, porque ellos hacen compromiso semejante a nivel de parénquima pulmonar. Pero cuando hay casos complicados, que también los hemos visto, pueden debutar también con derrame pleural, que es cuando hay presencia de líquido en ese espacio pleural, y es allí cuando debemos proponer realizar algún procedimiento diagnóstico también para confirmar la etiología. Pero sin duda, y era lo que conversábamos anteriormente, que en nuestro país, así como otros, porque no solo lo tenemos en nuestro país, si bien es una enfermedad emergente, pero ha influido mucho en que aumenten los casos el hecho de que tengamos condiciones socioeconómicas cada vez deprimentes y eso desde el punto de vista social también influye en la presentación de más casos, ¿no? Por eso es que es más frecuente en países que están en vías de desarrollo, subdesarrollados. Debemos tomarlo en cuenta. Doctora Kelly, hay un hecho como frecuente, común, seguramente le habrá llegado a consulta, quería detenerme en eso porque forma parte de la coloquialidad o lo que uno escucha, es el hecho de que hay pacientes que se les remite a hacerse exámenes de laboratorio. Un primer examen sale positivo, o sea, positivo a la reliquia, y a veces, entonces, ante un primero se le envía a hacer un segundo y el segundo sale negativo. Me imagino le ha llegado consulta. Entonces, uno se siente nervioso, o sea, es por un lado, es por el otro, ¿qué tengo? ¿En qué laboratorio hacerlo? Hay mucha confusión en cuanto a esto. Sí, eso es un tema muy importante, ¿verdad? Porque el paciente te llega a la consulta con sintomatología que nos orienta a esta enfermedad. Se le manda a hacer en cierto laboratorio, da positivo, el paciente solito va a otro laboratorio porque lo primero que hace el paciente es negar enfermedad. Ese es el segundo diagnóstico que yo le pongo al paciente. Primero le religió, y después negó enfermedad. Segundo le da negativo. Doctora, ¿qué hago? Estoy confundido. ¿Qué hago? Yo tuve en días pasados una licenciada, dueña de un laboratorio de acá, dice, doctora, yo no hago esa prueba porque nosotros no estamos preparados. O sea, no tenemos la destreza y no quiero caer en un falso negativo, porque un falso negativo es controversial, porque el paciente se niega a ponerse tratamiento. Se niega. No lo hago. Yo pienso que el estudio debe hacerlo y yo les digo así, y insto a los muchachos, a los nuevos licenciados, a los licenciados que ya están aquí en la zona de mucho tiempo, a que es una prueba sencilla, fácil, económica, que en manos preparadas, en ojos adiestrados, da un alto porcentaje. De hecho, un frotis en capa blanca positivo, con síntomas, ya hay que colocarle tratamiento. Así tengas otro negativo. ¿Por qué? Vámonos al principio de COVID. Porque yo he visto pacientes, yo he tenido que me da tristeza, pacientes que han tenido en aspirado de médula frotis positivo con sintomatología y no le ponen tratamiento. En esos casos se indica la PCR por zoonosis. Hay lo que te voy a decir. Hay muchas pruebas. Hay una prueba inmunológica que es serología. Aquí en Venezuela está disponible y en IGMT. Que es IgM y IgG. Hay una prueba de capa blanca que es un estudio directo, que es un frotis directo, es más rápida, es más económica, pero es ojo dependiente, el servidor dependiente. Tiene que hacerlo un licenciado experto, con mucha pericia y con mucha paciencia para tener el diagnóstico. Puede tener una sensibilidad bastante baja, pero cuando se une a la clínica, tenemos un buen diagnóstico. Y tenemos la proteína C reactiva, la cadena de reacción polimeral, que es la PCR, donde la gente confunde las dos PCR. Es la cadena de reacción polimerasa que es 100% específica, pero depende del material genético de la reliquia. Es la detección del material genético de la reliquia para decir que es positivo. Y puede haber los dos acá. Pero si tú tienes
prevalece en la clínica. Un paciente que tiene epidemiología, que está en contacto con garrapata, tiene fiebre, tiene las plaquetas bajas, tiene las transaminasas elevadas, tiene dolores musculares y sale una capa blanca positiva, tratamiento. Y no tienes que buscar más nada porque lo malo. En el paciente que no tiene una clínica florida y la PCR y la capa blanca sale positiva, tú podrías tener algo de duda y podrías esperar la PCR. ¿Ok? Si tienes algo de duda o un paciente asintomático. ¿Ok? Porque puede haber falso positivo. ¿Ok? Y depende del innovável. Depende mucho. Ahora es importante, para luego escuchar sus recomendaciones puntuales y agradecerles la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. ¿Se cura la enfermedad? Pregunta del final del capítulo, de temporada, pero importantes. ¿Se cura? ¿Se puede curar? ¿Cómo lo perfila cada uno de ustedes según su experiencia? Mira, la sensibilidad de la babesia al antibiótico específico, o sea, que es 100%. O sea, que con la segunda dosis ya tú ves mejoría en los síntomas y a completar el ciclo estás curado. No tienes ni que repetir la prueba. Estás curado. Hasta ahora la sensibilidad es 100%. Se cura. ¿Te puedes volver a reinfectar? Se vuelve a reinfectar. Sí. ¿Ok? Pero curaste esa enfermedad, te puedes volver a infectar. ¿Ok? Importante. Doctora, ¿su apreciación es la misma? Sí, es la misma. Mi doctora, Se cura. ¿Boris? Sí. Bueno, recomendaciones. Si quieren iniciamos desde la doctora Doris hacia acá. Recomendaciones para el público pendiente, nervioso, porque hay que decirlo, confundido, pues estamos aquí también hemos estado aquí para aclarar dudas sobre un tema con tantas aristas. ¿Cuáles serían, doctora Doris, en su caso, las recomendaciones puntuales? Bueno, en general, así como siempre les recomiendo a mis pacientes y que tengamos en cuenta, evitar automedicarnos. Muchos pacientes cuando acuden, ya luego de varios días en curso de la enfermedad, ya han recibido no solo tratamientos sintomáticos, sino también antibióticos. Entonces eso, obviamente el tratamiento para erliquiosis es específico y eso lo va a indicar es el médico. Entonces evitar la automedicación por sobre todas las cosas para así evitar en un futuro resistencias bacterianas u otras complicaciones. Acudir al médico de forma precoz, también como lo citó el doctor. Si ya yo tengo más de 3 días de evolución con síntomas que no mejoran, a pesar de estar recibiendo el tratamiento sintomático, consultar. Eso es lo principal. Y doctor Robert. De acuerdo con lo que se suscribió, lo que dice la doctora, pero además recomendaría tener un manejo responsable de la mascota. Qué importante. Llevar a las mascotas a desparasitar y así cortamos la cadena de transmisión. O sea, que más Sí, aparte de las mascotas, yo diría también, voy a lo mismo, al manejo del ganado, ¿verdad? El ganadero debe saber, y pienso que lo sabe, ¿verdad?, que hay ciertas épocas del año donde tiene que hacer la limpieza de sus animales, limpiar los potreros, porque la proliferación de garrapata es grande. Yo tengo un paciente de Maturín, ganadero, donde se murió el peón, el otro ayudante, se murieron 7. Y no sabían de qué se estaban muriendo. Y allá en Maturín, al dueño de la hacienda, le diagnosticaron erliquiosis. Viene y él le hace la vacuna al ganado y la limpieza a los potreros. Importantísimo, y el manejo de los animales domésticos. Muchísimas gracias a la doctora Kelly Vázquez, doctor Rubén, muchísimas gracias, doctora Doris, por haber asistido a esta invitación, a ustedes por habernos acompañado. Es importante ante el manejo de la erliquiosis tener y cumplir los canales regulares que hoy han quedado expuestos. La clínica La Esperanza es una alternativa con su staff de médicos siempre dispuestos. Clínica La Esperanza, 27 años al cuidado de su salud y su bienestar.